gastrointestinales. Doctora Linares, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá la doctora Carmen Vázquez, ¿quién les habla? Doctor Marcelo Bus, ¿cómo estás? María Eugenia Linares. Interesante, ¿no? El día de ayer, día de enfermedades inflamatorias intestinales. A ver, contale un poquito primero a nuestros oyentes qué grupo de enfermedades son estas inflamatorias intestinales. Sí, bueno, con ese nombre se denomina dos entidades básicamente que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son dos enfermedades crónicas de tipo autoinmune que cursan muchas veces con diarrea crónica, con dolor abdominal o con diarrea con sangrado, y que bueno, son enfermedades que actúan de esta manera, digamos, en forma de brote y remisión, y que, bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy, no tienen cura, pero hemos encontrado un montón de tratamientos con los cuales logramos controlar estas enfermedades. Acá estoy viendo que más o menos hay cada 134 por cada 100.000 habitantes. Es un número importante. ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad, la colitis ulcerosa, y la otra enfermedad respecto al sintomatología, a la clínica? ¿En qué se diferencian? Bueno, por un lado, con respecto a la epidemiología, hay algunos datos de algunos centros, pero se está trabajando mucho en tener una estadística nacional a través de un registro que se llama RADECU, que está para poder saber exactamente cuál es el número acá en la Argentina, porque siempre fue una enfermedad que fue mucho más prevalente en Europa o en los países nórdicos, ¿sí? O en Estados Unidos o Canadá. Lo que se está viendo es que está aumentando también ahora en América Latina y en los países que se están desarrollando. Con respecto a cuál es la diferencia, la colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta al intestino grueso nada más. Entonces, básicamente es un paciente que va a tener diarrea con sangrado, y depende de la severidad de esta enfermedad, también puede tener algo de dolor abdominal. Y ahí la prima hermana, que es la enfermedad de Crohn, y que a veces cuesta distinguir a veces entre una y otra, a diferencia de la colitis ulcerosa, puede afectar cualquier sitio desde la boca hasta el ano. Puede afectar, y lo más frecuente es que afecte la región donde termina el intestino delgado y donde empieza el intestino grueso. Y a diferencia de la otra, puede cursar es más frecuente el dolor abdominal en el Crohn y cursan con diarrea crónica, puede haber sangrado, pero es menos frecuente que en la colitis ulcerosa. Claro, tiene una clínica más o menos parecida, ¿no? Una y la otra. Pero entonces, ¿qué hacemos para llegar a un diagnóstico? ¿Qué pruebas tenemos que hacerle al paciente? Bueno, y cuesta mucho diferenciarle de otras entidades, a veces diarreas infecciosas, colon irritable, pero a veces la forma de presentación al inicio puede ser parecida, y ahí es cuando no hay que demorar a veces en el diagnóstico. Ahí estamos haciendo mucho hincapié, por eso un poco lo del 19 de marzo es un poco visibilizar y demás, porque es una enfermedad que si uno la detecta tempranamente tiene los tratamientos que tenemos disponibles, que dije que si bien no son curativos, logran controlar la enfermedad, son mucho más efectivos cuando uno detecta tempranamente la enfermedad. Entonces, por eso se está trabajando tanto en el diagnóstico precoz. Y es un paciente que uno lo va a sospechar porque justamente va a tener por ahí diarrea crónica, o asociado a esto puede tener pérdida de peso, o alterado algunos parámetros de laboratorio, puede tener asociado una anemia, o algunos marcadores de inflamación elevados. O es una diarrea que a uno le despierta sospechas porque, puede ser lo que nosotros denominamos orgánica, lo despierta de noche. Hay algunas cuestiones que uno como médico va como intentando desenlanar, y cuando uno está frente a la sospecha, un paciente con diarrea crónica, sobre todo con sangrado, el método de elección para poder hacer el diagnóstico es la endoscopía digestiva. Con toma de biopsias, que con eso uno llega al diagnóstico preciso de la enfermedad. Claro, ahí está el tema. Claro. Es decir, que llegar a la endoscopía, exacto. Con eso podemos llegar al diagnóstico de certeza. Ahora, la pregunta es, ¿sabemos el origen de esto o le puede pasar a cualquier persona? Le puede pasar a cualquier persona. Lo que sabemos hoy actualmente, se conoce poco de la etiopatogenia, de por qué se produce la enfermedad, pero
cada vez estamos como más cerca del por qué se origina. Lo que hoy se ve hasta ahora es que esto se va a provocar en individuos que tengan una predisposición genética. Claro, ¿sí? Hay áreas donde hay más incidencia o prevalencia de estas enfermedades porque tienen mayor predisposición genética. Hoy por hoy no hay ningún test, disponible para poder evaluar esa predisposición. Esto solamente es un trabajo de investigación. Pero bueno, sobre un paciente que tiene una predisposición genética, determinados factores ambientales se cree que juegan un rol en desencadenar la enfermedad. Ajá. Sobre todo lo que está ahora un poco más en boga es esto de que parece ser que el estilo de vida occidental es lo que está actuando como desencadenante de la enfermedad, sobre todo, y más todavía en la enfermedad de Crohn, el tema de la alimentación, de los ultraprocesados. Claro. Hay como mucho ahí. Después, bueno, hay algunas teorías, de a veces infecciones, o el uso de antibióticos en la infancia, o el tabaquismo, digamos, pero hoy por ahí lo más pesado es la predisposición genética y bueno, todo el microambiente, ¿no? Sobre todo en las sociedades industrializadas. Ahora, María Eugenia, ¿puede ser que estas enfermedades predispongan a algún tipo de cáncer? Sobre todo predisponen al cáncer de colon, o sea, los pacientes que tienen una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, sobre todo cuando afecta al colon, tienen mayor riesgo de cáncer de colon. Pero ese riesgo se puede bajar, sobre todo controlando la enfermedad. Claro. Cuando uno logra controlar la enfermedad, logrando lo que se llama la remisión y que digamos, se cicatrice la mucosa del intestino, que está lastimada, bajamos el riesgo de ese cáncer. Pero sí, estos pacientes, por esa inflamación continua, los ponen en mayor riesgo de tener un cáncer de colon. Son pacientes que uno los sigue mucho, digamos que hay que tenerlos como el seguimiento con colonoscopías mucho más frecuentes que en la población general. Claro, correctísimo. Vamos a ver, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Tienen un tratamiento? Como dijiste vos, no se puede decir que se curan, pero sí se mejoran. ¿El tratamiento es el mismo para Crohn y para la colitis ulcerosa? ¿Cómo es el asunto? No, bueno, gracias a Dios se avanzó muchísimo, sobre todo en los últimos años, aparecieron muchísimas drogas nuevas. Ajá. Hasta hace pocos años contábamos con 2 o 3 drogas, que eran las mesalazina, los inmunosupresores y los corticoides. Claro. Y desde el año 2000 en adelante empezaron a aparecer unas drogas que se llaman drogas biológicas, y que, bueno, cada vez hay más, y que son drogas que tienen un mejor perfil de riesgo, son drogas más efectivas y con menos efectos adversos, y que logran mucho más tener controlada la enfermedad. Lo que uno busca con estas drogas es que esa mucosa que esté inflamada por la enfermedad se desinflame y que, se logre cicatrizar. Sin curarla, se logra cicatrizar y después es con esas drogas con las que uno logra hacer esto, sostenerlas en el tiempo muchas veces para que el paciente no vuelva a tener recaídas. Entonces, bien, es una enfermedad que requiere un tratamiento crónico. Claro. Una de las cosas más importantes es lograr eso en la adherencia de los pacientes, y cuando uno empieza un tratamiento, sostenerlo en el tiempo, por más que después uno se empiece a sentir bien y demás, porque si no aparece el riesgo de recaída y después nuevos brotes y empiezan a aparecer otra vez los riesgos. Entonces, claro, es una enfermedad que se trata como las enfermedades crónicas, a largo plazo. Claro, como cualquier otra enfermedad crónica. Claro, es una exacto. Bueno, el horizonte ha cambiado muchísimo, pues la verdad que hasta hace poco con las drogas que teníamos no se lograba, y tenían muchos efectos adversos, como por ejemplo los corticoides, que es conocidos todos los efectos adversos que tienen, y era por ahí las pocas cosas que se tenían. La verdad que se ha avanzado muchísimo, y hoy las drogas son mucho más efectivas en lograr esto, ¿no? En lograr cicatrizar y lograr sostener a los pacientes en el más tiempo sin tener ningún tipo de brote. Claro, digamos que la calidad de vida de las personas mejora muchísimo, pero va a tener que tener exacto, cierto cuidado. Calculo que también una dieta especial para estas personas, más la medicación. Exacto. Sí, hoy, es la medicación, por supuesto, ¿no? Que es lo que logra, nosotros le llamamos el mantenimiento de la remisión, que es para que los pacientes no vuelvan a tener, no tengan brotes seguidos. Entonces, a eso sí le sumamos muchas veces todo lo que es la mejora del estilo de vida, ¿no? La actividad física, el manejo del estrés, todo eso también, por supuesto, que contribuye. Y la dieta, hoy la dieta que por ahí más está recomendada y parece ser que por el momento es la dieta que mejores efectos tiene a largo plazo, es la dieta mediterránea. Básicamente se baja en procesados y ultraprocesados.
que pareciera ser que tienen este rol, ¿no?, de inflamar el intestino. Entonces, es como la dieta hoy, a veces no es tolerable para todos los pacientes, porque es una dieta que por ahí tiene mucha fibra y tiene por ahí frutas, verduras, legumbres y demás, y dependiendo a veces del estadio donde está la enfermedad, es difícil de adaptar, pero una vez que el paciente logra entrar en remisión es mucho más fácil poder incorporarlo. Claro, exacto. Ahora, me están preguntando acá si esto es una enfermedad de personas jóvenes, y si se da más en la mujer o en el hombre, ¿cómo es esto? No, se da igual en la mujer y en el hombre, pero bueno, históricamente es una enfermedad del adulto joven, ¿sí? Entre los 20 y los 40 años es donde se ve la mayor incidencia, mayormente debuta la enfermedad. Pero eso también está cambiando, porque antes no veíamos en los chicos muy chiquititos, ni tampoco en el adulto mayor, tampoco lo veíamos tan seguido. Y ahora es como que se empezó como a ampliar el espectro y estamos viendo, además de que está aumentando, como decía recién, la cantidad de casos, estamos viendo también en los extremos también de la vida, también lo estamos viendo. Claro. Pero sí, típicamente es una enfermedad que suele debutar en un adulto joven. En un adulto joven, sí. Exactamente. A ver, digamos, cuando una persona, eso te lo digo en general, ¿no?, dentro de tu especialidad, ¿cuándo una persona debería consultar? Porque a veces uno tiene un dolorcito, ¿no? Ay, me duele la panza, qué sé yo, me tomo un antiespasmódico y chau, ¿no? Tampoco debería hacerlo, pero bueno, es la costumbre. Pero decime, ¿cuándo le recomendarías a cualquier persona decir, bueno, mira, esto tenés que ir a consultar, no podés tomarte un antiespasmódico? Bueno, siempre que, muy buena la pregunta, porque por ahí es verdad, y cada vez con las redes y con todo, como que la gente tiende por ahí. Siempre que haya deposiciones con sangre hay que consultar. Bien. Siempre. Un punto. Eso es un síntoma de alarma para todos, o sea que después se verá si es una diarrea, si es un hemorroide, si es algo benigno, si es, digamos, si es una... Pero, digamos, siempre eso sí es súper importante consultar. Bien. El sangrado gastrointestinal, siempre. Siempre. Si es un paciente que tiene diarrea, sobre todo cuando se empieza a perpetuar en el tiempo, si empieza a durar más de 2, 3, 4 semanas, eso quiere decir que se está transformando en una diarrea crónica y eso merece estudiarse. Claro, sobre todo si además de eso va acompañado de lo que nosotros llamamos a veces síntomas de alarma, ¿no? La pérdida de peso inexplicada, que digamos que empieza a descender de peso, o que es una diarrea que estás durmiendo plácidamente y te despierta de noche y para tener que ir al baño. Bueno, entonces uno empieza a pensar que puede haber alguna cosa orgánica y merece ser estudiada. Claro. Bien, perfecto. Que creíamos que estábamos en zonas de baja prevalencia y ahora esto empezó a aumentar y que todos tenemos que estar todos más atentos al diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades. Correcto. Hace poquito hablaba con un paciente y me dijo el otro día, ¿sabes qué? No es tan raro. Ahora siempre hay alguien que cuando yo cuento lo que tengo me dicen, conozco a alguien que lo tiene. Claro. Entonces es como que se empezó, digamos, ahí uno se da cuenta también, ¿no?, que es más común que antes este tipo de enfermedades, ¿no? Bien. Que estamos diagnosticando seguramente más frecuentemente. Está aumentando entonces la incidencia, la cantidad de pacientes que están teniendo esta enfermedad. Bueno, supongo que habrá factores alimentarios y lo que vos bien dijiste, el tema de la alimentación, ¿no? Claro. Esos alimentos ultraprocesados que favorecen la aparición de esto, y bueno, también está descrito que aumentan el riesgo del cáncer de colon de por sí, ¿no? Exactamente. Así que hay que tener cuidado con esto, pero lamentablemente cada vez hay más. Tal cual. Es una macana. Sí, pero bueno, me parece que a ver, por supuesto que está la genética de cada uno y lo que uno trae consigo, que uno no puede modificar, pero es verdad que hoy empiezan a aparecer cosas modificables que podemos hacer y que está bueno esto, ¿no?, de mejorar nuestro estilo de vida, el adecuado manejo del estrés, de la alimentación, la actividad física, al fin y al cabo termina repercutiendo en todos los órganos, ¿no? O sea, incluido el intestino. ¿Puede ser que se consideren enfermedades psicosomáticas en algunos casos? No, digamos, es como que, digamos, es un poco diferente de lo que es por ahí el colon irritable, que sí puede tener como un factor asociado al estrés y demás mucho más fuerte, pero sí vemos que los pacientes por ahí cuando están con brote y demás, muchas veces ellos lo asocian a situaciones de estrés o mayor niveles de estrés, o sea, como que está demostrado que por ahí el lo que hace es que por ahí un brote sea un poco más severo o que cueste salir de un brote,
pero no es que sea la causa de la enfermedad. Muy bien. Eso, digamos, hay que tener una predisposición y sobre eso todos los factores ambientales empiezan a jugar su rol. Está. María Eugenia Linares, te agradezco mucho tu tiempo. Por favor. Sido muy explícita. Y bueno, nada, te agradecemos y espero que nuestros oyentes te hayan prestado atención todo lo que dijiste. Bueno. Más que todo por el tema de prevención. Muchas gracias por difundirlo. Muy gracias. Bien. Te mandamos un gran abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, María Eugenia Linares nos charló sobre